investigador del Grupo de Investigación de Astrofísica aquí de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y yo les voy a hablar un poquito acerca de un poco de todo y un poco de nada. En realidad lo que yo quisiera transmitirles en esta plática es cómo mirar hacia el cielo a veces inspira y a veces nos trae ideas nuevas. La siguiente, por favor. ¿Alguno de ustedes ha visto el cielo nocturno los últimos días? Es decir, las estrellas que se alcanzan a ver. Si se dan cuenta, se ven estas tres estrellitas muy bonitas. No sé si las alcanzan a ver. Estas tres estrellitas les llamamos el cinturón de Orión y forman parte de una constelación llamada Orión. Pero, ¿se han preguntado qué son? ¿Sí saben quiénes son los Reyes Magos? ¿Ya les dijeron quiénes son? Efectivamente es Melchor, Gaspar y Baltasar. Así son. Bueno, en realidad estas tres estrellas que usualmente asociamos a los tres Reyes Magos, como el título de la plática, tienen nombres. De hecho, se llaman, si se dan cuenta, cada una tiene un nombre específico. Porque desde hace tiempos inmemoriales, la humanidad ya veía hacia el cielo. Y no había tele, menos Netflix, y menos la temporada próxima de la serie que quieran ver. No había. Entonces se entretenían viendo las estrellas. Por ejemplo, este cinturón, ¿por qué es un cinturón? Si yo lo veo más como forma de tres puntitos. Está raro, ¿no? Yo no le veo forma de Orión. De hecho, ¿qué es un Orión? Lo que sí es de que, por ejemplo, cada cultura le dio nombre y formas distintas. Aquí, por ejemplo, les llaman las Tres Marías. En algunos países hispanos así se les conoce, las Tres Marías, porque siempre van juntas. ¿Alguna vez han visto un grupo de amigas que siempre van juntas? Pues igual. La siguiente, por favor. Pero en la cultura popular mexicana les llamamos los Tres Reyes Magos, porque precisamente aparecen en esta época del año. Ahora bien, con el tiempo nos dimos cuenta que otras culturas les pusieron nombres distintos. Aquí en Latinoamérica no las conocíamos previamente cuando era en la época prehispánica, antes de la conquista, no las conocíamos como los Tres Reyes Magos y mucho menos como las Tres Marías, ni siquiera como Orión, se les conocía de otra forma. Y de hecho le daban forma de una tortuga que cargaba tres cosas. Yo sigo sin ver forma de tortuga, solo veo tres puntitos. Por el contrario, la cultura egipcia le llamaba de otra forma. Era Osiris. ¿Y qué es un Osiris? Incluso había culturas, por ejemplo aquí en la cultura china que se alcanza a ver, le dan otra forma. No hablo chino, pero seguro que ahí no dice Orión. Algo me lo dice, no lo sé. La siguiente, por favor. Lo que sí es interesante es que diferentes culturas vieron las estrellas que vemos actualmente. Pero había una pregunta que yo quiero hacerles. ¿Las estrellas se ven igual en cualquier punto? ¿Nunca han ido de viaje y, por ejemplo, se han ido a Coyoacán y han visto si ven las mismas estrellas? Y en el mismo lugar. Imagínense que ustedes quieren ser comerciantes, quieren hacer dinero. Yo sé que ustedes quieren hacer ciencia, pero supongamos que quieren hacer dinero. Y en esta forma de hacer dinero, ustedes dicen, es que lo más importante es hacer comercio. Y yo quiero ir a otro lado, pero no me puedo perder, porque pues en ese entonces perderse era que se los comieran. Y no es bueno que se los coman. Entonces había otra forma de hacerlo, había que navegar, y para navegar había que conocer las estrellas, porque es más fácil navegar de noche. Pero ¿por qué de día no? Es que de día uno lo asaltan o se lo comen, de noche pues casi nadie lo ve, entonces es más fácil moverse. Pero también puedo usar el sol para navegar. Entonces era una vaivén, podíamos usar el sol o las estrellas. La siguiente. Por lo tanto, algunas culturas les dieron nombres distintos, estructuras distintas, pero aún así las usaban principalmente para hacer calendarios, para moverse, para navegar. E incluso, por ejemplo, algunas de estas, si le damos a la siguiente, dejaron estructuras monolíticas enormes. La siguiente, por favor. En un momento más. Lo interesante aquí es de que esta estructura, por ejemplo, el templo de Abu Simbel, es muy interesante. Ocurre un fenómeno muy importante. En un día al año, la luz del sol llega hasta la parte más profunda e ilumina las figuras que aquí les estoy mostrando, estas dos de aquí atrás. ¿Qué es lo interesante de estas? Solo una vez al año. Y ustedes dirán, wow, es que en la antigüedad podían hacer cosas increíbles. En la antigüedad, en 1960. Pero es que esa estructura es mucho más antigua. La siguiente, por favor.
Es que resulta que la movieron. En algún momento se tuvo que crear una presa para que la gente tuviera agua y pudiera sobrevivir, porque estamos en el desierto, estamos hablando de Egipto, y había que moverla para inundarla y crear esta presa. El problema era que se inundaba esa estructura, ese templo, y pues no se podía perder ese bien cultural. ¿Qué creen que hicieron? ¿Lo inundaron y ya? No. Dijeron, ¿y si hacemos el Lego más grande del mundo? La siguiente, por favor. Y la desarmaron. Literalmente la cortaron en piedras y crearon un Lego gigante que movieron y rearmaron. Y ahora cuando lo rearmaron, la idea es que quedara exactamente igual que el original. La pregunta es, ¿se sigue viendo el fenómeno por la reconstrucción o ya se veía desde antes? Si se dan cuenta, lo que hicieron es literalmente cortar la piedra. La cortaron, la desarmaron, la movieron y la rearmaron. Es como cuando se mudan y tienen un mueble de Ikea. Lo desarman, se lo llevan y ya no queda armado. O sobran tornillos, o faltan tornillos, o, oye, ¿y esto para qué era? No sé, se sostiene. No, aquí todo encajó. Fue todo una hazaña. Pero yo les pregunto, entonces, estas estrellas, estos fenómenos astronómicos que estamos buscando, ¿fueron coincidencia o realmente se esperaba que se viera? Esa es una muy buena pregunta. Para eso se estudia algo que se llama arqueoastronomía. La siguiente, por favor. Entonces, lo que se hizo después de armarlo y reconstruirlo fue, pues, abrirlo al público para que lo vieran, pero no está en la posición original. Se espera que se trajo todo. Lo demás está como 100 metros bajo el agua. 50 metros cuando no hay mucho nivel de agua. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. En China también ocurrían estas cosas. Es decir, también se hacían monolitos los cuales se pudieran utilizar para usar un calendario o para marcar el paso del tiempo. ¿Cuál era la importancia de esto? Pues es que todas estas culturas les importaba el tiempo. ¿Por qué creen que les importaba? Bien, a ustedes yo les podría decir, ¿a qué horas van a cenar hoy? No sé. Pero están de acuerdo que el concepto tiempo es algo para que todos sus amigos se pongan de acuerdo y lleguen todos a la misma hora. O al menos algunos llegarán solo media hora tarde, o 2 horas, o no llegan. Lo que sí es de que el concepto tiempo nos ayuda, porque nos ayuda a planificar, a planear a futuro. A nosotros nos importaba en ese entonces porque teníamos que hacer suficiente comida de grano para ya sea comer, guardarlo para el próximo año y plantar otra vez, o para el propio ganado que tenemos que alimentarlo para comerlo después. Era una cuestión de vida o muerte. Si no se podía planear cuánto tiempo tenemos que empezar a sembrar, a regar, a cosechar, y otra vez se nos muere la civilización. De hecho, la civilización humana como la conocemos parte del hecho de poder planear eso. Entonces, diferentes culturas en diferentes tiempos hicieron eso. La siguiente, por favor. En ese momento nos dimos cuenta que otras civilizaciones, conforme pasaba el tiempo, le daban nombre a estas constelaciones, a estas estrellas. Es decir, una estrella no tiene un único nombre en ese entonces, tenía varios. Entonces era un caos ponerse de acuerdo. La siguiente, por favor. La cultura maya también lo hizo, porque precisamente se han dado cuenta que en la península de Yucatán casi no llueve en invierno. Ese es un problema, porque ¿cómo sembraban? Hay cenotes, pero no daba abasto. Entonces tenían que organizarse, porque en invierno me va a llover. Entonces, ¿qué hacían? La forma más civilizada. Oye, no va a llover. Pues guardemos agua, pero ¿hasta cuándo? No sé. Bueno, eso no podría decirlo el líder espiritual que hablaba con los dioses. No podía decir eso. Decía, iba con un sacerdote y le decía, oye, tú, ¿conoces a alguien de Sven que me pueda decir cuándo empieza a llover? No sé, pero mira, aquí en WhatsApp yo lo consigo, no te preocupes. Lo que tenían que saber era cuándo empezaba la época de lluvias. Y se daban cuenta que había fenómenos climatológicos que coincidían con ciertos fenómenos astronómicos. En ese entonces era como hablar con los dioses, porque pues, estamos hablando de que veían hacia arriba. Esa comunicación con los dioses era importante. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo.
Entonces, por ejemplo, estos fenómenos que ellos observaban con estos observatorios, que dirán, pues es que es un edificio que le hace falta una manita de gato. Bueno, es que lo que ellos hacían es que colocaban objetos y le llamábamos astronomía horizontal. Es decir, yo podía ver que desde este punto empezaba a salir el sol un día del año. Cuento cuántos días tarda en ir hasta allá y regresar. Es decir, cada mañana me paro bien temprano para ver por dónde sale el sol. Y cuento cuántos días tarda para volver a llegar a este punto. Y se daban cuenta que tardaba 365 días. Entonces decían, ok, dentro de 365 días vuelvo a contar. Y otra vez contaban, y contaban 365 días. Contaban por tercera vez 365 días. ¿Qué creen que pasaba al siguiente año? Contaban 366. Decían, wow. Calma, amigo. Faltó un día. ¿Cómo que faltó un día? O sea, ¿dónde se me fue ese día? Bueno, resulta que esto fue lo que empezó a construirse como un calendario solar. Es decir, nos iban faltando días para que volviera a pasar ese fenómeno. Eso resulta interesante porque entonces, la siguiente, por favor. Empezábamos a tener una concepción del tiempo y había que contar. Entonces, la cultura maya, por ejemplo, tenía que contar. Y la mejor forma de contar es con bolitas. Alguna vez, hablando con un colega, me comentó que alguien le contó. ¿Alguna vez han calentado tortillas en un comal? Cuando ponen las tortillas, ¿cuántas tortillas caben en un comal? 4, ¿no? ¿Sí las han visto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y después ponen una raya, ¿no? Entonces, todos los que hemos amontonado tortillas hacemos eso. Pues es esto, ¿no? Y cuando no tienen tortillas en ese comal, ¿qué les queda? Pues un comal, ¿no? Exactamente. Bueno, se cree que antes se calentaban en caracolas. ¿Saben qué significa el logo del esfero? Ahí hay un cero maya. ¿Qué es? Un caracol. Donde no hay tortillas, solo queda un caracol. O una concha. Entonces se cree que esa es la idea. No es ciencia cierta. Solo les digo lo que un amigo le contó a otro amigo, que le dijo un primo, que le dijo un sobrino. Pero tiene sentido que el 0 sea cuando no hay tortillas. La siguiente, por favor. Entonces, si empezamos a hacer estas cuentas y utilizamos estructuras que podemos crear, empezamos a crear calendarios más sofisticados. La siguiente, por favor. Entonces, a este caballero, Hiparco, de Nicea, él dijo, pues yo quiero ver todas las estrellas. No tenía nada que hacer, acuérdense, no había nada que hacer. Entonces él decía, quiero ver cuántas estrellas ponen. Y empezó a contar. El problema de contar las estrellas es, ¿y dónde me detengo? Y además, no todas las estrellas son iguales. ¿Se han dado cuenta que hay estrellas que brillan más que otras? Que son más brillantes que otras. Y hay estrellas que a veces se ven y a veces no se ven. Hay estrellas que parece que nunca se ponen en el horizonte. Y otras que siempre se ponen en una época y aparecen en otra. Bueno, lo que hizo Hiparco fue hacer una consolidación de todas las estrellas. Se le atribuye a él el primer catálogo de estrellas. Sin embargo, no necesariamente fue él quien lo hizo. Es muy probable que se haya agarrado trabajos de alguien más y él le puso su nombre agregando estrellas. No dice que no haya hecho trabajo, simplemente que, pues como a veces pasa, pues no le dio crédito a quien debía. A veces pasa, no es muy común. Pero, por ejemplo, Hiparco utilizaba este objeto que se llama un teodolito. Un teodolito es un instrumento que actualmente se utiliza para otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo utilizan algunos de los ingenieros civiles para medir ángulos y distancias, pero también se utiliza, por ejemplo, para medir ángulos de estrellas. Es decir, ¿qué tanto una estrella se levanta respecto al horizonte? La siguiente, por favor. Entonces, este caballero hizo ahora sí que su lista de estrellas, y todo el mundo decía, bueno, qué bonito, ¿no? Hiparco hizo estrellas. Pero Hipatia, de Alejandría, ella tomó un instrumento que ya se conocía desde hace milenios, que se llama un astrolabio. Un astrolabio básicamente es una calculadora analógica. ¿Qué hace esta calculadora analógica? Nos dice dónde van a estar las estrellas. Se conocía desde mucho antes. Y de hecho uno de los más antiguos, que es es del año 927 a.C. O sea, tiene como 3000 años. Es decir, que esta tecnología es mucho anterior a esto. Y fue hecha por pura observación. En vez de empezar a utilizar estos objetos monolíticos enormes, pues crearon esta cosa que se movía y que permitía medir en qué momento, qué día iba a salir una estrella.
Y por eso lo podemos predecir. Eso era interesante porque ellos no sabían de gravedad. Ellos no conocían a Newton. Y aún así lo podían, o sea, solo fue observación y ver que se parecía. Eso resultaba muy interesante. Entonces, Hipatia agarró este objeto y dijo, se puede mejorar. Y lo hizo. Entonces, fue una de las contribuciones más importantes de Hipatia. La siguiente, por favor. Esto es un astrolabio. Básicamente es un instrumento, es una computadora analógica, la cual se desconfigura, pues a veces. ¿Y por qué se desconfigura? Por el paso del tiempo. Porque las estrellas en realidad no están quietas. Algunas sí se mueven, pero tienen que pasar siglos, si no es que milenios, para que no funcione. Un astrolabio, esto es una reconstrucción de uno, esta no tiene 3000 años, porque si no, no se los presto. Pero este astrolabio básicamente representa lo que hace esto. Es decir, es un objeto, una computadora, la cual tiene estas partes, las cuales uno describe cómo se mueven las estrellas. ¿Qué es esto? Cada asterisco, cada punto que ven aquí es básicamente una estrella. Es decir, esto de aquí es una estrella. Esto por el otro lado nos dice cómo se vería en el cielo. Aquí está marcado algo que se llama el horizonte, que es esta parte de aquí. Es decir, para los que han estudiado un poquito de geometría, básicamente es una proyección en 2 dimensiones de algo de 3 dimensiones. Y funciona. Y de hecho algunos chicos del Club de Astronomía de aquí de la Escuela Superior de Física y Matemáticas hicieron un astrolabio centrado aquí en Ciudad de México. Porque los astrolabios más famosos no son aquí, obviamente en México, porque no se tenía esa tecnología aquí. Pero sí se tenía en ciudades, por ejemplo, como en Italia, en Francia, en España, donde se tenían los discos específicos para cada ciudad. Y cada ciudad lo tenía que ir corrigiendo para su posición. No se sabía a ciencia cierta por qué había que cambiarlo, pero sí se sabía que era porque la Tierra era redonda, porque ya se sabía que la Tierra era redonda. Eso no es nuevo. Eso es desde épocas de quién, desde Tales de Mileto. Ya se sabía. La pregunta era, ¿y por qué? Porque algunas estrellas se mueven, pero no todas. ¿Por qué? Entonces empezaron a surgir más dudas. Las estrellas sí se ven igual en cualquier punto. Ya resolvimos esa pregunta. La pregunta es ahora, ¿y siempre es igual? No, depende de la época del año, de la hora. ¿Y por qué? Pero al menos sabemos que son las mismas estrellas. En eso todos estamos de acuerdo. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, por favor, este es un video del astrolabio, donde se ve, por ejemplo, cómo es la reconstrucción que se hizo y cómo estas piezas se pueden usar para medir los ángulos de altura y azimut, así como el movimiento que representan respecto al movimiento de la bóveda celeste. Cuando se hizo esto, no se conocían ecuaciones diferenciales, se conocían ángulos. Y no el seno y coseno tal cual, se conocían proporciones. Y aún así funcionaba y lo construyeron y funcionó. O sea, imagínense que en ese entonces, como les decían hace un momento en el concierto, la música toca, la música mueve, nos toca en el alma. En su momento Pitágoras pensaba que la música y las matemáticas iban de la mano. ¿Pero por qué? Proporciones. Él hablaba de proporciones, pero no le hablen de raíz de 2 porque se enoja. Porque para él, ¿cómo puede haber un número que no se pueda escribir en forma de... No, raíz de 2 lo hacía enojar. No se preocupen, eran irracionales. Él se enojaba, pero no hablemos de él con eso, ¿vale? La siguiente, por favor. Entonces, en este momento, Claudio Ptolomeo, él decía, bueno, hasta lo que sabemos, todos estamos de acuerdo que la Tierra no se mueve, ¿vale? Él proponía que la Tierra estaba en el centro y que todo giraba a su alrededor. Bueno, esa idea ya era mucho más antigua, solo que él fue el que la redactó. ¿No les suena familiar? Entonces él decía, bueno, es que pues, es lo más simple, ¿no? Ver que la Tierra no se mueve y que es todo lo que se mueve. Si ustedes salen en la noche a ver el cielo o ahorita en el día, se darán cuenta que no se ve claro que se mueva nosotros, sino que todo lo demás se mueve. Entonces él propone esta idea geocéntrica. Y funcionaba. Porque incluso este sistema que estoy viendo con este astrolabio funciona con esa idea. Entonces todos de acuerdo. Hasta la siguiente, por favor. Que ¿alguna vez han jugado con un espirógrafo? Está muy bonito, ¿no? Uy. Bueno,
estas órbitas que vieron hace un momento serían las órbitas que deberían de seguir los planetas, el movimiento que seguirían los planetas alrededor de nosotros, asumiendo que nosotros nos quedamos quietos. Están muy bonitas. ¿El por qué? No lo sé. No, o sea, no se preguntaban por qué, eso le decían, pues así se mueve, con calma, no pasa nada, solo así se mueve, no preguntes más. Pero la humanidad es curiosa por naturaleza, y no falta el gato. ¿Y por qué? La siguiente, por favor. Entonces, Copérnico, él comentó la idea, oigan, y si en vez de que sea nosotros los que estamos en el centro, es el Sol, todo el mundo lo tiró de loco. ¿Cómo crees? ¿Tú no te sientes que te mueves? O sea, no, estamos quietos. No, pero es que funciona también. Bueno, también funciona. Pero ¿cómo pruebas que no? Era el problema. ¿Cómo saber cuál de los dos sistemas era el correcto? Los dos funcionaban, ¿eh? Pero ¿cuál de los dos es el correcto? La siguiente, por favor. Entonces, llegó Tycho Brahe, él le encantaba hacer observaciones, él salía, veía con sus sextantes, era noble, o sea, no tenía mucho que hacer, o sea, era gobernar y hacer astronomía de noche, ¿no? O sea, algo así como lo que van a hacer ustedes cuando sean SNI 20, ¿no? Haré un artículo, algo así, de algo divertido, pero sin el dinero. Lo que sí les puedo decir es de que es muy emocionante hacer ciencia porque uno propone ideas nuevas. Y esas ideas no siempre son lo que uno pensaba. Tycho Brahe pensaba que es que no realmente funcionaba así. Lo que él pensaba es que la Tierra estaba en el centro, la Luna giraba alrededor y todos los planetas giraban alrededor del Sol y el Sol giraba alrededor de nosotros. Funcionaba también, ¿eh? Pero no había forma de probar que o era el geocéntrico, o el heliocéntrico o incluso la idea de Tycho Brahe. ¿Cuál de las tres? Empezaron a surgir muchas más posibilidades. La siguiente, por favor. Entonces, Galileo Galilei, con su telescopio, empezó a ver que se podía ver, por ejemplo, los objetos. Los telescopios ya se usaban desde antes, ya se conocían. Pero él fue de los primeros que reportó lo que veía viendo al cielo. Y hacía estos dibujitos. Por ejemplo, este es un dibujo de Galileo Galilei de lo que veía de la luna. ¿Le suena qué es esto? Es como un tazón orejón, ¿no? Como los que venden ahí en Starbucks para agarrarlo con las dos manos. Este es Saturno, así lo veía él. Él pensaba que era un objeto orejón. Pues sí se ve orejón. Y él también hizo estos dibujos de otro objeto brillante que tenía cositas a su alrededor. Él también hizo estos dibujos. Esta animación que se hizo con imágenes de los dibujos de Galileo. Se pusieron uno al lado del otro, se creó el GIF, muy fácil, como los que hacemos ahora en TikTok, y se puede ver cómo las manchas solares, ahora conocidas como manchas solares, se movían. Era extraño pensar que ese objeto que se veía a simple vista perfecto tenía manchas. Como algo tan perfecto tenía manchas. Entonces, Galileo proponía, la siguiente por favor, que pues estas cosas eran raras, porque ¿quién creen que era? ¿O quién creen que es? Es Júpiter. Y las lunas galileanas reciben ese nombre porque Galileo aquí las dibujó. Él se daba cuenta que se movían, porque pasaban ciertos días, horas, y se daba cuenta que estos objetos se movían. Con un telescopio menos sofisticado del que llegan a usar si alguna vez ven con una observación astronómica, como que van a hacer en la noche los chicos del club, se alcanzan a ver las lunas. Y con algo menos sofisticado que eso, se alcanzan a ver. Entonces, la observación empieza a guiarnos a ver cosas. Al principio solo veíamos ojo pelado y lo que veíamos. Pero ahora podemos utilizar este instrumento llamado telescopio. La siguiente, por favor. Entonces, Jonas Kepler habló con Tycho Brahe y le dijo, oye, préstame tus observaciones. No, le dice Tycho. Préstamelas. No. Fue en su lecho de muerte y gracias a la familia de Tycho Brahe que tuvo acceso a la información. De hecho, hay una obra de teatro, una película, que se llama El retroceso de Marte, muy bonita, que habla de la discusión que tenía Kepler con Tycho Brahe. Está muy dramatizada, pero pues ¿alguna vez han visto alguna película? Si no hay drama, no vende, está interesante. Pero lo que importa aquí es esa discusión sobre qué pasó. Kepler, él pensaba que los planetas se movían alrededor de nosotros, pero en una forma muy, muy particular, en unas estructuras geométricas muy particulares.
Curiosamente, él se dio cuenta que no era así. De hecho, él propone, después de analizar los datos de Tycho Brahe, se da cuenta que los planetas siguen órbitas específicas, elipses. Pero, ¿cómo puede ser que algo creado, él era bastante religioso, que algo creado por Dios no fuera perfecto como el círculo? ¿Cómo creen que llegó a la conclusión de elipses? Él decía, si en la Tierra hay guerras, es decir, que se permite la imperfección, pues que las órbitas de los planetas que lo son, también son imperfectas. Muy filosófico para, pues todos son elipses, amigo, tranquilo, no pasa nada. Esta expresión la toma también de algunos papiros que se lograron rescatar de la biblioteca de Alejandría. Ya se conocían el círculo, la elipse, la parábola, la hipérbola. Pero tal cual, como la conocemos modernamente, todavía no. Pero sí ya se conocía. Entonces, él plantea sus tres leyes. Las tres leyes de Kepler. Y todo el mundo, oye, ¿y por qué son así? No lo sé. Oye, pero ¿cómo las explicas? No lo sé. Solo sé que así funcionan. Las pusieron a prueba con objetos que también giraban alrededor de otros. ¿Cuáles creen que fueron? Las lunas de Júpiter. Y también la cumplieron. La siguiente, por favor. Sin embargo, cuando Newton propone la ley de la gravitación universal, él dice, bueno, ¿cómo pongo a prueba lo que acabo de encontrar? Pues Kepler dice, y sabemos que las leyes de Kepler se aplican y funcionan, si soy capaz de deducir las ecuaciones, las leyes de Kepler con la gravedad, es que mi teoría funciona, y lo hizo, perfecto. Se deducen las ecuaciones, las leyes de Kepler. Pero seguíamos sin saber, fíjense, hasta qué época seguimos pensando, y todavía no sabíamos cuál de los tres sistemas era el correcto. Había una forma para probar si era el sistema geocéntrico o el heliocéntrico. Paralaje. El paralaje quiere decir que si yo veía una estrellita en dos épocas distintas del año, sí va a haber un movimiento aparente. Es como cuando cierran un ojo, abren el otro, cierran el otro, abran el otro, si no se quedan con los ojos cerrados. Y se ven como que las cosas se mueven. ¿Sí, Carla? Eso es paralaje. Eso quiere decir que no éramos del todo conscientes todavía en la época de Newton en qué sistema estábamos. Había muchas ideas de que posiblemente era uno o el otro, pero teníamos que tener la prueba del paralaje. Bien. William Herschel, recuerden el apellido Herschel, él se dio cuenta que si descomponíamos la luz tal cual y como lo hizo Newton para la portada de Pink Floyd, es cierto, hizo la portada de Pink Floyd, está muy padre la referencia, él se dio cuenta que si ponía un termómetro más allá del rojo, se calentaba el termómetro. ¿Se han dado cuenta que si colocan la mano más allá de, cuando vean una arcoíris, bien bonito por la, no sé, un vidrio, colocan la mano, se calienta? Bueno, si está por debajo del rojo, ¿cómo le llamarían ese color invisible que no se ve? Infrarrojo, está bajo del rojo. Y por eso le llamamos infrarrojo. Por lo tanto, Herschel decía, hay luz que no vemos. Estás loco. ¿Cómo va a haber luz que no se ve? Si es luz, debería de verse. Bueno, es que en realidad nosotros, en nuestros ojos, solo percibimos cierta parte de todo el campo electromagnético. Pero, afortunadamente, hay forma de detectar los otros. Herschel se le ocurrió usando un termómetro. La siguiente, por favor. Entonces, ¿les suena este nombre Bessel? Las funciones de Bessel. Bien, Bessel, ¿con quién creen que trabajó su doctorado? Es conocido su nombre, no sé si lo llegan a reconocer. Se llamaba Gauss. Él se dio a la tarea de ver si era posible ver ese movimiento, y sí lo encontró. Aquí se reporta en 1838, o sea, si se regresan una, por favor. Ya había muerto Newton, lleva como 90 años muerto. O sea, a Newton no le tocó saber en qué sistema vivíamos, pero era aceptado que el sistema que mejor se ajustaba a todo lo que conocíamos era el sistema heliocéntrico. Pero no hubo comprobación de esto sino hasta 90 años después de que falleciera. La siguiente, por favor. Y en esto, él se dio cuenta que sí se veía este paralaje y lo hizo con una estrella en particular, Cygnus 1. ¿Cuál es? Si una vez ven la constelación del cisne, si vieron los caballeros del zodiaco, es la que parece un cisne. Si ustedes ven la constelación, no se parecen a lo que se dibuja. Mucha imaginación y poco Netflix tenían en la antigüedad. Entonces le ponían nombres. Eso es un cisne. Claro, sí. ¿Qué le ves cara de X? No, es un cisne.
Entonces, en esa constelación está. Y se ve el paralaje. Cuando él lo encuentra, se lo manda a un escrito, a un J. Herschel, hijo de William Herschel, el mismo que propuso el infrarrojo. Su hijo también fue astrónomo, y él fue el que dijo, oye, encontraste algo interesante, porque parece ser que sí vivimos efectivamente en un sistema heliocéntrico, hasta 1838. ¿Sí te das cuenta cuándo fue 1838, verdad? O sea, ¿cuántos años llevamos de independencia del país? O sea, es reciente. No es mucho tiempo. La siguiente, por favor. Para después, este caballero, Alexis Bullman, dijo, ok, vamos a observar. Él tenía catálogos y catálogos. Él veía dónde se veía el planeta, qué día del año. Bla, bla, bla. E hizo, por ejemplo, para Saturno, Júpiter, pero se encontró Urano, se encontró otro planetita. William Herschel, él descubre Urano, o sea, también. ¿Y cómo creen que se llamó Urano al principio? No se llamaba Urano, se llamaba distinto, pero ya veremos. Lo interesante es que estos caballeros, él dice, oigan, las órbitas de estos planetas no son lo que deberían de ser. No siguen las leyes de Kepler, algo anda mal. Entonces él propuso que ya tenemos la gravedad, algo está extra o algo sobra. Y él propuso, ¿saben qué? Pues no sé qué pasa, pero ahí están mis tablas. Estos dos caballeros, Hutch Adams y Le Vernier, se dieron cuenta que se podía calcular si hubiese otro planeta, ¿dónde estaría? Es decir, tomaron las leyes de Newton y predijeron dónde estaría. Curiosamente, fíjense, Vernier de forma independiente lo calculó. Finalmente fue encontrado el 23 de septiembre de 1846. Se dice que un día antes, este caballero le dijo dónde estaría. Aquí deberías de encontrarlo. Y lo encuentra. Es decir, fue de las primeras veces que la ciencia fue capaz de predecir dónde iba a estar algo que ni siquiera va a estar aquí en el planeta. Algo estamos haciendo bien con la ciencia que estamos desarrollando, decían. Él fue el que lo encontró y él se le atribuyó. Sin embargo, James Chillis, él dice que lo había observado antes, pero que no lo había reportado porque pensaba que era un cometa. Es el primero que lo menciona y que lo reporta y que le pone nombre, se lleva el crédito. Fue todo un asunto de darle quién lo descubrió. Es quien lo calcula, es quien lo descubre. Fue todo un asunto, pero no nos metamos en política, solo quedamos con la idea. Parece ser que había otro planeta. Bien, este planeta, Neptuno, le iban a poner otro nombre también. ¿Cómo creen que le iban a llamar? Planeta Jorge. ¿Por qué? Es que era el rey Jorge, para que quedar bien con que queda el dinero. Es como, es el planeta conocido. Hay que quedar bien, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, después ya se empezaban a observar más cosas, los telescopios mejoraron, aumentó la capacidad de los telescopios, pero ocurrió un problema muy interesante. Ya no solo había estrellas, de hecho Messier antes ya se había hecho un catálogo de objetos que no era, él quería encontrar un cometa, Messier quería un cometa, yo quiero encontrar un cometa. Entonces él agarraba, veía el cielo y decía, ok, otra vez esta mancha que no sé qué es, pero me estorba. Ok, M1, bueno, no, pues no, el primer objeto, ya sé dónde no ver porque sé que ese objeto no es un cometa. Otro objeto, ok, va, mi lista. Él básicamente era lista de rechazados. Pero nos dimos cuenta que ese catálogo resultó ser de objetos muy interesantes. Es decir, estos objetos, más o menos así se ven horribles, ¿no? No es una muy buena imagen que se tenía en ese entonces. Pero estos objetos, por ejemplo, M13, se dieron cuenta los astrónomos tiempo después que eran mucho más interesantes. Porque después se dieron cuenta, oigan, ¿a qué distancia están? No podemos utilizar en muchas ocasiones paralaje para todo. Hay un punto cuando estás tan lejos que no puedes usar paralaje. Entonces el problema era, oigan, o son muy grandes y están muy lejos, o son chiquitos y están cerca. Piénsenlo así, si ustedes ahorita levantan su mano, pongan su meñique, pónganlo junto a su ojo, me tapan completamente. Y les garantizo, mido más que un meñique. Soy gordín, pero no tanto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que
la distancia es importante. Por lo tanto surgió un problema. ¿Qué tan grande es el universo? En ese entonces no se sabía bien qué estaba pasando. Por lo tanto, los medios, y además era muy importante, el gran debate. Llegó una pregunta, era una cuestión importante. Decía, uno proponía, el universo es una isla. Todas las estrellas que vemos, todo lo que conocemos, está junto por la gravedad. No hay más, y afuera no hay nada, es un gran vacío. Y otro proponía, no es del todo. En realidad son varios universos simples. Hay varios otros sistemas mucho más lejanos, los cuales están tan lejos que los vemos chiquitos. No, es que son pequeños, pero están cerca. No, es que son grandes, pero están muy lejos. ¿A quién le creen? El problema vuelve a ser el mismo. ¿A qué distancia están? Entonces, estos dos caballeros discutieron. Se sentaron, pero fue una discusión científica muy interesante, porque cada uno escribió su tesis, se lo intercambiaron, ya que hicieron el intercambio, cada uno leyó la otra y dijo, no, tienes razón, pero yo sigo con mi idea, tengo que mejorarlo. Fue todo un debate. Y no llegó a ninguna conclusión en su momento. O sea, fue como cuando uno va a discutir con el primo que siempre quiere tener la razón. Y aquello, pero pues, ya se perdió una hora. La siguiente. ¿Cómo se dio a conclusión? Bueno, el problema está en que cuando uno piensa cómo veían ellos en nuestro universo, ellos se daban cuenta, y eso lo van a ver en efecto Doppler, que las líneas se corren al rojo o al azul si se acercan o se alejan en el concepto de la velocidad aparente entre las dos cosas. Si se acercan, se corren al azul. Si se alejan, se corren al rojo. Y como estamos hablando de gente anglosajona, le pusieron términos, obviamente en inglés, ellos no hablan en ese sentido. Entonces, si se corre al rojo, red chip. Si se corre al azul, blue chip. Por lo tanto, ellos podían saber ahí qué estaba pasando. Entonces, con este tipo de fenómenos, ellos intentaban entender qué estaba pasando. Porque acuérdense, Newton ya hacía portadas para Pink Floyd. Entonces, lo que podíamos hacer es tomar elementos químicos, quemarlos y hacer portadas de Pink Floyd tan bonitas, con líneas espectrales muy específicas. Eso nos da una huella digital de cada elemento químico. La siguiente foto. Entonces, esta la reconocen. Se ve horrible, ¿no? Bueno, uno que las ama con cariño, pues dice, pues sí, pero... Bueno, esa es la galaxia... ¿La enterrada? Aquí, por ejemplo, se dan cuenta que como que no hay luz aquí. O sea, está raro, ¿no? Luz, pero aquí hay una mancha. Pero como que es una línea. Y aquí como que está abultado. Es como algo raro. Es lo que se alcanzaba a ver en ese entonces. El problema era identificar qué eran estos objetos. Estos objetos que había detectado Messier y que después cada vez empezaron a acumular más y más y más y más y más. ¿Qué son? ¿Son cúmulos de estrellas? Pues sí, pero ¿están cerca? ¿Están lejos? ¿De qué tamaño son? La siguiente foto. Entonces, Henrietta Swartz, ella lo que hizo en su momento, cuando no se aceptaban mujeres en el estudio de las ciencias, ella se dedicó a hacer ciencia. ¿Y qué es lo que hizo? Ella se dio cuenta que podíamos comparar la periodicidad con la que aumenta y disminuye el brillo, como aquí lo muestro, de una estrella, y tiene que ver con la luminosidad intrínseca de la estrella. Entonces, si yo puedo medir y hacer esta correlación entre la luminosidad, que le llamamos magnitud absoluta, y el periodo, pues entre más lejos esté, eso no va a importar. Es como si ustedes agarraran un foco de 100 watts y yo les digo, este es un foco de 100 watts y me alejo 100 metros, va a seguir siendo de 100 watts, pero lo ven menos intenso. De hecho, se va a parecer un poquito de estos de las series de Navidad. Por lo tanto, el cambio que vean de que es menos luz la que detectan de ese foco, únicamente va a depender de quién, de la distancia. Esto lo hizo con estrellas que se llaman estrellas cefeidas, y con eso se pudieron medir distancias. Se podían buscar estos objetos pulsantes en objetos como los cúmulos de estos que se veían, estos grumos de estrellas que se buscaban en el catálogo de Messier, y con eso se podía saber a qué distancia estaban. Por lo tanto, se pudo saber si esos objetos que se estaban observando, a qué distancia estaban. Y Edwin Hubble, él se dio cuenta que encontró algunas de estas estrellas en Andrómeda.
y pudo saber la distancia enorme. Y superaba por mucho el tamaño estimado de nuestra galaxia. Conclusión, no somos el centro del universo, pero tampoco nuestra galaxia es única. Hay otras cosas que son estas, otras galaxias. Esta idea entonces de universo isla cayó el geocentrismo, cayó si las estrellas son las mismas, pues ahora cae este concepto. Pero al este caballero darse cuenta que podía calcular la distancia, dijo, bueno, pues, ¿y cómo es su corrimiento al rojo? Es decir, ¿a qué velocidad se mueven respecto a nosotros? ¿Y qué bien que encontró? Que esta cosa, había una relación entre la velocidad y la posición, la distancia. Le llamamos la ley de Hubble. Pero eso mezcló más dudas. ¿Y por qué? Ah, no sé. Oye, pero tienes la ley de gravitación universal. Ah, sí. ¿Pero por qué funciona esto? Ah, no sé. Cada vez que observamos algo, encontramos más preguntas. Y es una de las cosas que me gusta más de Stephen Hawking. Un físico hace preguntas. Se hace preguntas. Es un creador de preguntas. Se pregunta todo. La siguiente forma. Entonces, él, al proponer esto, se dio cuenta que si todas se mueven a diferentes velocidades, pero siempre entre más lejos, más se mueven a una mayor velocidad, quiere decir que el universo se está expandiendo. Lo cual, cuando dense cuenta que cuando este caballero, Albert Einstein, propone la ley de la teoría de la relatividad general y especial, fue en 1905, cuando en 1915 se prueba con un eclipse, curiosamente. Se dan cuenta que pueden introducir entonces el concepto de cómo está distribuida materia, radiación, componentes, y tratar de ver cómo es nuestro universo. A Einstein le gustaba la idea que el universo era estático, se quedaba quietecito, bonito. Él proponía este modelo de universo. Pero esas observaciones no cuadraban, porque para esto el universo tendría que haberse expandido. Entonces fue toda una discusión, dense cuenta que ya llevamos casi 4 discusiones. Que si estamos en un universo lila, que si las estrellas son las mismas, que si estamos que si la Tierra gira alrededor o que si el Sol gira alrededor. Cada vez que encontramos respuesta a una pregunta, aparecen otras. Son como lombrices, una corta a la mitad y se hacen dos. Entonces los resultados es que este caballero le mete de Robertson Walker, fue un sacerdote. Ellos proponen la siguiente idea. ¿Saben qué? ¿Qué pasaría si tomamos las ecuaciones de Einstein y tratamos de resolverlas? Propongamos cómo tendría que ser ese fluido. Porque esta cosita de aquí se puede ver como una matriz de 4x4 que representa un fluido. Y la resuelven. Y encuentran esta cosa que se ve aquí fea, bueno, para uno que es bonita, para algunos. A mí me encanta esta expresión. Porque es la métrica, es la forma en la que se miden dos puntos. Es un espacio-tiempo curvo. Esa cosa describe al universo en el que vivimos. Y oh sorpresa, si uno la resuelve, llega a las ecuaciones de Friedman. Y de las ecuaciones de Friedman se llega a esto, donde aparece una constante que para Einstein fue su gran error, la constante cosmológica. Y él dijo, era para que mi universo fuera estático. Grave error, porque hacía que el universo se acelerara. O sea, no solo que si existe la constante cosmológica, no solo el universo se expande, sino que se acelera. O sea, que cada vez se expande más rápido. Y pues por un tiempo a nadie le importó. Por un tiempo. Pero como ha sido a lo largo de esta charla, todo cambia. La siguiente. Entonces, con el tiempo, los astrónomos nos fuimos haciendo cada vez más sofisticados. Y ya no solo veíamos en el óptico, empezamos a ver en otras longitudes de onda. En el radio, en el infrarrojo, en el ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Empezamos a crear este tipo de dispositivos, estas antenas. No sé si vieron la película de Terminator, La Salvación. No salió. Este es el Very Large Array, es un radiointerferómetro. Antes lo sacaban en varias películas. Si vieron Contacto, es donde aparece la de Contacto. Pusimos varios satélites en órbita. Bueno, y pusimos, estoy en el como si yo lo hubiera puesto, pero no. Fue la colaboración de varias agencias, por ejemplo, la NASA, el Hubble, el James Webb, Chandra, que detectan rayos X, infrarrojo, óptico y un poquito de ultravioleta, que nos permiten ver otras caras del universo. Y con esas observaciones empezamos a hacer otras preguntas. La siguiente.
Por ejemplo, nos dimos cuenta que la doctora Bela Rubin se dio cuenta que si uno ve cómo se mueven las estrellas alrededor de una galaxia, no se mueven como deberían. Kepler nos predice cómo tendrían que moverse. De hecho, la ley de gravitación universal nos predice cómo se mueven. No se mueven así. ¿Por qué se mueven así? No lo sé. ¿Qué hace que se muevan así? No lo sé. Oye, pero puede ser que la estemos observando en toda longitud de onda. Puede ser, pero ya detectamos en todas las longitudes de ondas posibles y no vemos nada. Oye, pero es que es como si fuera materia. Sí. Y tiene campo gravitacional y genera que los objetos se muevan distintos. Sí. Pero no emite luz. No. ¿Cómo le llamamos? Pues materia oscura, ¿no? A veces no somos muy originales con los nombres. Materia que no se ve, materia oscura. Por lo tanto, este concepto de materia oscura empezó a tomar importancia, porque ¿cuánta materia oscura hay en el universo? Se puede cuantificar y es enorme la cantidad. La siguiente. Después, estos caballeros se dieron cuenta que midiendo la distancia a la que se encuentran algunas supernovas tipo 1A y la velocidad a la que se alejan de nosotros, no solo el universo se expande, sino se expande de manera acelerada actualmente. Eso quiere decir que hay algo que acelera el universo. Algo inyecta energía a nuestro universo. Y esa es una pregunta. ¿Qué es eso que inyecta energía? ¿Lo puedes ver? No. ¿Lo puedes poner en un laboratorio? No. ¿Lo puedes detectar? No. ¿Te lo puedes comer? No. Pero inyecta energía. ¿Es como energía? Sí. ¿Y cómo le llamamos? Pues energía oscura, ¿no? Pues sigue siendo sin ver. Entonces, ya tenemos dos cosas ahí que no podemos ver, ni materia oscura ni energía oscura. Entonces esta cosa empieza a ser muy, muy interesante. Feynman tenía una anécdota muy bonita donde decía, aquí tengo un dragón. ¿Cómo prueban que mi dragón existe o que no existe? Háganme cualquier pregunta sobre el dragón y yo les contestaré. El problema es cómo prueban que mi dragón no existe. Oigan, ¿por qué no lo veo? Es que es invisible. ¿Puedo escucharlo? No, solo habla conmigo. ¿De qué color es? Es verde. ¿Y por qué no lo veo verde? Porque solo yo lo veo. Oye, ¿no necesitas medicación? No, no, mi dragón aquí está. Oye, ¿interactúa gravitacionalmente? No, porque flota. ¿Ocupa espacio? No. Lo mismo pasó cuando teníamos el éter, que no sabíamos por qué las ondas electromagnéticas viajaban en el vacío. Pensábamos que había una sustancia ahí que cubría alrededor del universo y al final se probó que no existía. Simplemente la luz puede viajar en el vacío. Entonces algo así está pasando en ese momento. La siguiente. Entonces, empezamos a preguntarnos de qué está hecho el universo. ¿Sí? Nos dimos cuenta que está hecha de materia. En cierta parte, materia oscura. En cierta parte, materia como la conocemos. Esta materia bariónica de lo que están hechos ustedes, yo, este piso, todo lo que ven a su alrededor, todo lo que toca la luz. Porque pues, la materia oscura no se ve, pero también es materia. Y no interactúa con el electromagnetismo. Ni la absorben ni la emiten, no la tocan, por decirlo. Luego tenemos energía oscura. Relacionada a esta constante cosmológica. ¿Qué es? No lo sé. ¿Cómo funciona? No lo sabemos, pero tenemos ideas muy interesantes de cómo podría funcionar. La radiación, la luz, fotones, e incluso neutrinos. Curvatura, el universo no ha sido siempre plano. Antes era más plano, ahora es un poquito menos plano. Y todas estas componentes podemos hacer modelos de esta forma muy bonitos que nos hablan de cómo es el universo. E incluso podemos predecir, dependiendo de la distribución de esas cantidades, hacia dónde va el universo. Es lo mismo que hacíamos con Kepler. Estamos en lo mismo. Estamos tomando observaciones, creando modelos y viendo a dónde va. Pero la pregunta es, ¿y qué hay detrás de esto? Volvemos a la pregunta. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos este modelo, el modelo Lambda-Coldal-Matter. ¡Wow! Es un nombre muy impresionante. ¿Por qué lambda? Porque es la constante cosmológica. Esa lambda que puso Einstein. Cold matter, porque decimos que es materia oscura fría. ¿Por qué fría? Porque no es relativista. Se mueve no relativísticamente. Por eso el nombre. Este modelo tiene muchas ventajas. Nos permite saber más o menos cómo se producen los primeros elementos químicos. Nos permite saber la distribución de elementos. Reconstruye muy bien el CMB. Esta radiación de la radiación cósmica de fondo. Y puede explicar cómo se forman más o menos las estructuras actuales. Pero así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas.
correcciones. ¿Se puede mejorar el modelo? Claro que se puede. ¿Qué hace falta? Un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Física y Matemáticas que quieran ser cosmólogos y quieran ser de partículas, de relatividad y que quieran estudiar este tipo de áreas. ¿Qué se necesita? Estudiar mucho. A Kepler le tomó toda una vida. A Herschel. Y al hijo también. Galileo ahí estuvo chambeando también. Todas las personas que he mencionado dedicaron parte de su vida, no fue 100%, a la ciencia. ¿Por qué no 100%? Porque también comían, respiraban, jugaban, vivían. Ser científico es hacerse preguntas. Es una experiencia hermosa de vida. Simplemente es parte de lo que uno podría llegar a ser. A la siguiente, por favor. Entonces, ¿ustedes creen que nos quedamos ahí? Pues no. Alguien dijo, oye, ¿se puede? La teoría de la relatividad general propone que existen ondas gravitacionales. ¡Wow! ¿Qué fumaste, hermano? O sea, primero tenemos ondas mecánicas. Esas las puedo ver, las escucho. Luego tenemos que las ondas electromagnéticas, la luz. Ahora hablas de ondas gravitacionales. ¿Qué es esto? Bueno, quiere decir que si dos objetos muy masivos chocan, pueden hacer que el propio, se escucha el término muy interesante, entretejido, el propio espacio-tiempo, se mueve una onda a través de él, porque es el mismo. Y dijeron, oye, pero eso va a ser bien difícil de medir. Pues sí, Einstein las predijo. Oye, ¿cómo las hacemos para detectarlas? Pues utilizando dos interferómetros. Estos interferómetros envían un rayo láser a un espejo que está aproximadamente como a más de 2 kilómetros y regresa. 2 kilómetros y regresa. Y los colocaron a una distancia lo más lejano posible. Por eso están así. Ellos saben cuánto le toma la luz ir de este punto a este punto, pero ni siquiera sobre la superficie terrestre, sino en línea recta. Si hay una onda gravitacional, activa este y luego activa este. Tiene que pasar eso. Se construyó el experimento. ¿Y qué creen que pasó? En febrero del 2016, la siguiente, por favor, se detectó este choque de dos agujeros negros. Es decir, todo lo que hemos construido funciona. Se logró detectar la fusión de dos agujeros negros, algo que se pensaba que no se podía, se logró hacer. Luego, la siguiente, por favor, dijeron, oye, se supone que adentro de nuestra galaxia, en esta cosa que nosotros le llamamos galaxia, la Milky Way, la Vía Láctea, hay un agujero negro. Se había detectado el movimiento, la siguiente por favor, solo un clic para que se muevan estas. Se habían visto, después de 20 años de observar con un telescopio que se encuentra en Chile, cómo las estrellitas alrededor de este puntito negro que no se ve, se mueven. Oye, ¿qué hay ahí? Una estrella, no, porque deberíamos de verla. Oye, ¿qué podría ser? Pues no sé, pero hay un objeto teórico llamado agujero negro que tiene un campo gravitacional tan fuerte que puede mover estrellas. Por ejemplo, estas. Entonces, los astrónomos nos dimos a la tarea. Oye, ¿se podría tomar una imagen de lo que sería la sombra del agujero negro? Es decir, esto es material que está cayendo en el agujero negro, pero no, todavía no cae. Está en este como, es un disco alrededor de él, el cual la materia está cayendo. Y como está cayendo, se calienta antes de caer y emite. Y podemos detectarlo. Para eso se utilizó el interferón óptico más grande del planeta. ¿Qué tan grande? Tan grande como el planeta. Es decir, se tomaron puntos distintos alrededor de todo el planeta, uno de ellos aquí, en Sierra Negra, en Puebla, que es el gran telescopio milimétrico, que es este, que colaboró en este desarrollo para poder crear esta imagen del agujero negro central de nuestra galaxia. No es del propio agujero negro, es una sombra de este disco de acreción, así le llamamos. Es esta imagen. Y esta es cómo se polariza la luz de ese disco de acreción. Esto fue comprobación de que efectivamente eso es un agujero negro, porque no hay otra cosa que lo pueda explicar. Entonces, cada vez que tenemos una pregunta y que la logramos responder, surgen 5 más y a veces tardan siglos, a veces décadas, para encontrar las respuestas. La siguiente, por favor. Entonces, ahora hay colaboraciones, por ejemplo, del CIMBESTAF con el doctor Miramontes, que trabaja, por ejemplo, en el proyecto DESI, que lo que intentan hacer es un mapa
del universo. ¿Cómo lo hacen? Toman una galaxia, toman su luz, la descomponen como con Pink Floyd, como la hacen con este espectro, como el espectro fue mucho más sofisticado, ya no es un cristalito. Lo que hacen es, miren, ¿cuál es el corrimiento rojo de esta galaxia? Y quieren hacer un mapa de la galaxia. Esto de aquí. Y con eso podríamos saber cómo es la distribución de galaxias alrededor del universo. Y eso nos permitiría entender esa famosa constante cosmológica. ¿Qué es? ¿Es solo una cosa? ¿Son varias cosas? Porque todavía no sabemos qué es. Y aún así seguimos en la pregunta, ¿qué es? Tal cual y como teníamos estos modelos que a veces llamamos primitivos de, ay, ¿cómo pensaban que la Tierra era el centro del universo? Bueno, pues es lo que había. En unos 1000 años, cuando vean nuestro modelo del universo, van a decir, ¿creían en algo llamado constante cosmológica? Por Dios, todo el mundo sabemos que, y se lo digo como spoiler. Eso es lo interesante. Hay preguntas sin resolver. Los modelos que tenemos son bastante buenos, sí, pero no son perfectos. Están muy lejos de ser perfectos. Una frase que me gusta mucho utilizar es, entre perfecto y correcto hay tiempo. Lamentablemente la perfección es como un límite. Nunca se alcanza, pero uno se va aproximando, por lo que llevan cálculo 1. Para los que no, piénsenlo como el ahorita. Ya casi estamos. Un milenio tal vez falte, pero ya casi. La siguiente, por favor. Y con esto me despido deseándoles una feliz Navidad, felices fiestas y con esta imagen la tomaron unos compañeros de ustedes de aquí del Club de Astronomía, donde precisamente se ve cómo es la turbulencia de la atmósfera cuando una estrellita pasa. Esta estrellita se ve en el firmamento. Y si uno la ve a simple vista, ve un puntito. Pero cuando titila, ¿se han preguntado por qué se ve de colores? Un clic, por favor. Otro clic. ¿Por qué hace eso? Ahora los astrónomos nos encargamos de evitar que se vea eso en nuestras imágenes para ver esos puntitos. Y con eso incluso podemos mejorar otras imágenes, como galaxias, nebulosas, cúmulos. Y entre mejor observaciones, puede que el modelo mejore. Muchísimas gracias. Cuando se detectan fusiones de objetos muy masivos, lo que hace el LIGO es que él ya tiene modelos de cómo sería la fusión. Entonces, hay modelos que podrían ser dos cosas. Por ejemplo, hay fusiones, la tercera que se detectó, que no se sabe todavía si fue de una estrella de neutrones o dos agujeros negros. El problema de esto está en que el modelo puede funcionar para los dos. Entonces, se está buscando la contraparte óptica, la cual podría ser muy débil. La otra, cuando se hizo el choque, pues de dos estrellas de neutrones pudo haber quedado un agujero negro. Entonces ya no queda nada. Entonces hay cuestiones que todavía no estamos seguros al 100%. En ciencia, el decir estoy seguro al 100%, en realidad estamos seguros porque errores de medición, observaciones, o en este caso modelos. Pero estamos seguros de que fue un choque de algo muy masivo. Hay otros que sabemos que tuvo que haber sido dos agujeros negros. ¿Por qué? Porque no hay objetos tan masivos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Quién pregunta, perdón? Ya vi. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Todo un gusto. ¿Cuál es la metodología que están siguiendo para hacer ese mapa del universo? Bien, es un tanto más complejo que simplemente poner valores en una tabla. Por ejemplo, lo que se hace a grandes rasgos, por explicarlo, es se toma una galaxia, se pasa por llamémosle una fibra óptica, la luz de la galaxia se descompone en un espectro, y ese espectro se analizan las diferentes líneas que se observan.
Para eso hay un preanálisis para ver, por ejemplo, qué líneas hay, qué líneas no se ven, cuál es la intensidad de las líneas, y después con eso se analizan de las líneas que se alcanzan a observar, qué tan al rojo están. Y con eso creamos el redshift. Todo esto se tiene que hacer para una cantidad enorme de galaxias, millones de ellas, y se tiene que ir haciendo, y obviamente lo hace una computadora. Entonces, parte del trabajo fue crear el software para hacerlo. Eso fue todo un desarrollo, más el software para que controle cómo se deben de colocar las fibras ópticas, porque las fibras ópticas son un poquito más chiquitas que este LED, porque tienen que ser muchas. Entonces se crea toda una estructura para poder hacerlo. El sistema de referencia es otra vez la Tierra. Se puede corregir, pero pues al fin y al cabo es simplemente el movimiento aparente respecto a nosotros. Pero se hacen las correcciones. Por ejemplo, se puede corregir respecto al CMB, que es la velocidad propia respecto a la radiación cósmica de fondo o al cono de Virgo. Se puede hacer incluso respecto al Sol. Se pueden hacer dichas correcciones. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no soy científica, no soy física, soy la cantante que ahorita cantó hace rato. No, al contrario, son las mejores preguntas. Pero hace un tiempo, como mencionaba en la conferencia sobre los Reyes Magos también, hace poco yo vi un documental que después buscando en internet lo corroboran como Julieta Fierro. Este fenómeno astronómico que sucedió hace más de 2000 años, que se han hecho descubrimientos sobre lo que fue realmente el astro de Belén. Entonces hay algunas teorías, ¿no? Que en realidad no fue ni un cometa, no fue, que fue una alineación de planetas, es lo que más se cree que haya sido, pero que sí sucedió años más, años menos, cercano al nacimiento de Cristo. Mi pregunta para usted, maestro, ¿es posible que estos magos de Oriente que eran científicos, ¿no? Que eran astrónomos muy antiguos, pudieran haber usado el astrolabio? Porque ahorita usted mencionaba que hay astrolabios que datan de 927. Entonces, no sé, me gustaría que me ilustrara un poco sobre esto. Y hay otro aparato que se llama esfera Armilar. Sí, son muy bonitas. Sí, y no sé si eso haya tenido también algún uso en la antigüedad para descifrar ciertos fenómenos. Pensémoslo así. En la antigüedad, este tipo de cosas construirlas no era fácil. Entonces, de por sí era costoso mantenerlas, construirlas. Entonces, era una cuestión de dinero en ese sentido. Era como su versión del CERN. No cualquier país tiene un CERN, sale caro. Entonces, construirlo, medirlo y luego mantenerlo costaba dinero. Por lo tanto, esto era algo que se tenía que cuidar muchísimo. El astrolabio, como se conoce actualmente, ya es el astrolabio medieval. Ya está muy sofisticado, pero sí se han encontrado unos muy antiguos y se sabe que se usaban, porque incluso Ptolomeo ya hablaba del astrolabio. Hipatia ya había trabajado con el astrolabio, entonces se sabe que es mucho más anterior, aunque no se tiene, por ejemplo, uno más antiguo o registros anteriores al astrolabio. Se sabe que varias culturas utilizaron instrumentos semejantes para poder navegar. La pregunta sobre si este tipo de esferas también se utilizaba, sí, pero la mayoría de ellas era para hacer cálculo, porque hacer operaciones, digamos, es muy sencillo sacar el celular y 6x5, ¿no? O la raíz cuadrada. Ellos no podían hacer eso, ellos tenían que hacer operaciones ni siquiera con la aritmética moderna, sino tenían que hacer operaciones de otra forma. Y esas operaciones eran aproximaciones que podían utilizar este tipo de aparatos, tipo calculadoras analógicas para poder hacer operaciones. Por ejemplo, una de las preguntas que a mí me gusta mucho pensar es ¿cómo hacían multiplicaciones los romanos? Porque si de por sí la numeración romana no es posicional, es simbólica, ¿cómo se hacen los productos? Está complicado hacerlas. Entonces, hacer esas operaciones no era fácil. Por lo tanto, resultaba cada vez más difícil hablar de números más grandes o más chiquitos. Por ejemplo, en los números romanos, ¿cómo se representa una fracción? Por lo tanto, se tenía que construir un sistema de operación mucho más eficiente. El sistema arábigo que conocemos, el sistema decimal, ayuda mucho más
más fácil de operar, porque podemos entender fracciones, pero también la representación fraccionaria se tuvo que ir dando poco a poco. Actualmente lo que utilizamos es lo más eficiente para hacerlo, para representarlo. Entonces, se podía utilizar, sí, pero muchos de estos registros históricos han quedado o se han perdido, y los pocos que se tienen mucho que ver a veces con misticismo. Es decir, algunos de estos sí eran de ciencia, otros sí vendían causados otro tipo de metodología. Por ejemplo, en el Museo de Londres está un astrolabio que tiene que ver mucho precisamente para calcular momentos astronómicos para eventos religiosos, los cuales eran importantes para esa creencia, como aquí ocurría en Mesoamérica. Había que saber exactamente cuándo iba a salir el astro, porque empezaba la cosecha, o había que celebrar a ciertos dios para que la cosecha fuera. Entonces sí se utilizaban, pero también iba muy de la mano con ese tipo de ideas. No, Andrea, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Pues muchas gracias y le haremos entrega de una constancia. El Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga el presente reconocimiento al doctor Ignacio Vega Acevedo por la presentación de la conferencia de los Reyes Magos a la cosmología, navegando por las estrellas de la historia. Y sí, nos llevó por un gran viaje de conocimiento. En el auditorio Víctor Flores Mondón.